Ganaderos extremeños de la comarca de la Vera han pedido a la Junta de Extremadura una prueba fiable para detectar la tuberculosis bovina que afecta a la zona y evitar así los falsos positivos. Económicamente mal y moralmente pues también, porque te quedas hundido cada vez que vienen a hacerte saneamiento temblando. Así han asegurado que tras más de 30 años de lucha, la Administración les somete a una serie de criterios que están, según sus palabras, lejos de erradicar la tuberculosis. Después de 30 años han tenido más que tiempo para buscar unas pruebas que efectivamente en vida nos estuvieran garantizando que el animal que llevamos a matadero realmente está positivo. Por ello han reclamado medidas para terminar con la pérdida de ganado que ha aumentado en los últimos días. Estamos teniendo una pérdida impresionante de ganado. El 80% de los animales que se matan, incluso por encima del 80% de los animales que se matan, no dan positivo a las pruebas post-mortem. Por su parte, desde la Junta de Extremadura, el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, ha asegurado que están aplicando todos los protocolos establecidos en la Unión Europea y España ante la situación de la tuberculosis. Los índices de sensibilidad y de especificidad de las pruebas son absolutamente fiables. Así ha apuntado que solo el 2,08% de las más de 10.000 explotaciones de ganado vacuno extremeñas han tenido su último saneamiento con algún animal positivo. Por tanto, los ganaderos esperan que este problema se resuelva pronto para que la gente joven no se vea afectada, aunque creen que, según han señalado, este negocio se va a pique.